un poquito. Ah, Bendiciones pero no en me están Cristo saliendo los Jesús, controles en en pantalla. Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Esta noche tenemos un excelente debate del cual yo voy a ser moderador. El título del debate es: ¿existe una jerarquía en la Iglesia de Cristo? Entonces, vamos a discutir este importante tema con el teólogo Guido Rojas por la parte católica, y tenemos al pastor Braulio de la Torre, que es como en la casa, un amigo de aquí. Y pues les vamos a dar la bienvenida. Vamos a empezar con los invitados. Pastor Braulio, bienvenido, buenas noches, Dios le bendiga. A ver si nos regala un minutico de presentación, pastor. Pastor Braulio. Ok. Bueno, mientras el pastor, ya. Sí, gracias Rodrigo, bendiciones. Gracias Guido, bendiciones. Y saludos a toda la audiencia. Me alegro en poder estar nuevamente con ustedes por la deferencia que han tenido hacia mí siempre. Soy el pastor Braulio de la Torre, pastor de la Iglesia Evangélica Vida Cristiana en Barranquilla, Colombia, barrio Villas de San Pablo, una de las zonas más deprimidas de Colombia, pero aquí estamos haciendo la obra de Dios con amor, con sinceridad y pues así intentando hacer las cosas de la mejor forma. Hoy, bajo una pregunta, es si hay jerarquías en la iglesia. Evidentemente, ante este interrogante, mi respuesta es un no. Considero que hay organización, pero no hay jerarquía. Y es a lo que me dedicaré a estar demostrando durante mi exposición, mi refutación y mi conclusión. Muchas gracias, muchachos. Gracias, pastor Braulio, bienvenido. Y también le damos la bienvenida a nuestro hermano teólogo Guido Rojas. Buenas noches, Guido. Buenas noches, Rodrigo. Un saludo especialísimo en el nombre del Señor Jesucristo para ti y también para nuestro amigo, el pastor Braulio de la Torre. Bendiciones para él, para su ministerio. Gracias por habernos cedido tu canal, de haber sido tú el moderador. Ambos lo escogimos por el aprecio que te tenemos, por la seriedad que sabemos que es tu canal. Y como decía el pastor, es un compartir bíblico entre dos cristianos, cada uno con una posición diferente sobre el tema si hay jerarquía en la Iglesia de Jesucristo. Cada uno va a exponer, entonces creo que va a ser un tema muy interesante para el pueblo católico y para el pueblo evangélico. Muchas gracias, bendiciones y adelante. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Y entonces vamos a pasar a la primera parte, que son 20 minutos de exposición. Aquí voy a cuadrar el reloj. 20 minutos, ¿sí? Va a comenzar el pastor Braulio. Entonces, pastor, usted me dice cuando esté listo para ponerle a correr el tiempo. Recuerden que el tema es si existe una jerarquía dentro de la Iglesia de Cristo. Pastor, su micrófono. Ok. Bueno. Pastor, ¿se encuentra listo? Para empezar su turno de exposición, Pastor Braulio. ¿Me escucha? Pastor, adelante. Aló,
amigo Pastor, ¿me está escuchando? Ah, listo. Quita el silencio de Sí, su micrófono. ¿me escucha, Rodrigo? Sí, ahora ¿Me sí. escucha? Ahora sí, Sí, Pastor. qué pena. Es un poco lento. Entonces, tengo acá que son las 10 en punto. Debo estar Ajá. terminando a las 10:20. Bueno, muchas gracias. Bueno, es correcto. Mi exposición va a ser basada en un muy interesante video que hizo el amigo Rodrigo, el amigo Guido Rojas, en su canal Apologética Católica. Ya que tengo que reconocer que su posición no es la convencional que uno pudiera esperar. Por ejemplo, cuando entré a la web online católico, Enciclopedia Católica Online, Ciprensa o catholic.net o Aletia, se habla mucho por ahí, por ejemplo, del tema del Papa, se habla mucho, por ejemplo, del asunto de los cardenales, de obispos, arzobispos, que conforman la jerarquía católica. Y bueno, pues como primera medida, quiero comentar que voy a hacer es una refutación sobre el video que hizo Guido Rojas, donde él toca algunos aspectos muy interesantes, pero quiero hacer una reconvención. Primeramente, ante la pregunta si hay jerarquía en la iglesia, mi respuesta es no, no hay jerarquía. Hay jerarquía en la religión católica, que es una cosa completamente diferente. El amigo Guido Rojas utilizó una serie de textos bíblicos, los cuales yo voy a hacer alusión en este momento, pues ya que el tiempo quisiéramos fuera mayor, sin embargo no nos alcanza. Y voy a estar leyendo la Biblia de Jerusalén cuando voy a citar Hechos capítulo 6, versos 2 al 4, donde el amigo Guido Rojas, entre otras cosas, nos dice que los apóstoles colocaron diáconos. Aparece la palabra que se traduce como servicio, es la palabra griega diáconos, que es efectivamente significa servicio, significa ayuda, significa servicio del maestro cristiano según el léxico de el erudito Strong. Entonces paso a leer rápidamente Hechos capítulo 6, versos 2 al 4, dice Jerusalén 1976, primera edición. Los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Westcott Hort, con respecto a eso, el interlineal reputado Westcott Hort dice de la siguiente forma, sobre todo en el verso capítulo 4, dice así, literalmente, nosotros pero a la oración y al servicio de la palabra permaneceremos. La palabra servicio en el interlineal griego es la palabra diaconía. Lo curioso es que el amigo Guido, y eso lo entendí en su video, dice que ellos están poniendo diáconos. Entre tanto, la escritura clara y evidentemente dice que esa diaconía la estaban ejerciendo los apóstoles. Por ende, quiero hacer esa corrección ahí a mi amigo Guido. Son los apóstoles los que iban a hacer el servicio. ¿De qué? Según el interlineal Westcott Hort, Nestle Aland, Tischendorf y también según el bizantino. Abrumadoramente la palabra servicio, que se traduce como diaconía del griego al español. Entonces, estos que iban a estar en la diaconía eran los apóstoles. Sin embargo, aquí no estamos viendo sombra ni un preludio absolutamente relacionado con una jerarquía o una gobernabilidad o un dominio. Recordando que la palabra jerarquía, oígase bien, la palabra jerarquía procede del griego jerarquía y significa algo así como ordenar un servicio sagrado, ¿verdad? Ordenar un servicio sagrado. Por otro lado, bueno, también consideramos que la palabra jerarquía como tal no aparece. Yo la busqué en cantidad de versiones que yo tengo aquí. Tengo aproximadamente 150 versiones en mi computador y no encontré la palabra jerarquía como tal. Y la palabra jerarquía en el mundo secular o en el mundo secular tiene la significancia de niveles de subordinación y de dominio, especialmente en los mandos altos. Por eso niego que haya jerarquía en la iglesia cristiana, porque eso nos está llevando a preferencias y nos está llevando a posiciones elevadas de creyentes sobre otras cosas que no son contempladas, óigase bien, en ninguna manera por las sagradas escrituras. Entonces ahí estamos viendo que los que iban a ejercer esa diaconía eran los apóstoles, el servicio o ministerio de la palabra, como también algunos dicen que por extensión significa la palabra diaconía.
Seguidamente, mi amigo Guido pasó a Filipenses capítulo 1, verso 1, donde en la Jerusalén 76, voy para allá, coloca literalmente la palabra episcopos. Filipenses capítulo 1, verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los episcopos y los diáconos. Entonces parece ser que el amigo Guido, o es lo que le entiendo, él va hablando como de una evolución que se da dentro de la iglesia, una evolución de cargos, una evolución de jerarquía, cosa que realmente, y si la miramos objetivamente, nunca aparece asomada por la santa palabra del Señor. En Filipenses capítulo 1, verso 1, según el Westcott y Hort, estos dos reputados expertos del griego, aparece que es literalmente supervisores. Dice Filipo junto con los supervisores y siervos. La palabra siervo, ahí es la palabra diáconos, y la palabra supervisores es episcopos, que la Jerusalén 76 lo ha vertido casi que idénticamente del griego al español. Y este episcopo significa supervisores, viene de episcopois, y esta a la vez de la palabra episcopos, superintendente, oficial, cristiano, a cargo de una iglesia según Strong. Y mire que aquí no está hablando de jerarquía, es simplemente la responsabilidad que se le da a un creyente. Nada tiene que ver con jerarquía en lo absoluto. El reputado diccionario de griego de Alfred Tougy traduce la palabra episcopo como guardián. Yo solamente no tengo Strong, tengo a Tougy, tengo a Vine, tengo a Swanson, también tengo comentarios en esa parte relacionados con el más grande, considerado el más grande gramatólogo de por lo menos los últimos 200 años, A.T. Robertson. Entonces, Strong lo coloca como una persona oficial que está cuidando una obra, Tougy lo pone como un guardián y lo coloca como un inspector, pero nunca como un gobierno, como un dominio y mucho menos como una jerarquía, ya que el amigo Guido lastimosamente confunde lo que es la organización de la iglesia con una jerarquía. Y hay una confusión, la iglesia tiene orden. La iglesia tiene orden, pero la iglesia, óigase bien, no tiene jerarquía. Para ver jerarquía en la iglesia hay que ir con la idea y con el presupuesto de encontrar jerarquía en la escritura. Y cuando uno va con la idea de encontrar algo en la escritura, evidentemente lo va a encontrar, ya que pues es un método inadecuado ir con ideas presupuestadas a la palabra del Señor. Aquí simplemente está hablando de los episcopos como guardianes, como supervisores y personas que estaban a cargo de una obra y la cuidaban, pero nada tiene que ver esto absolutamente con jerarquía. Con respecto a eso, el diccionario griego Swanson dice que la palabra episcopo significa cuidador. Ahora, si nos vamos a la etimología de estos términos, nada tiene que ver con jerarquía, y aquí fracasa la posición que quiere indicar y quiere ver lo que no hay en la escritura, quiere ver una jerarquía que no existe y una jerarquía que no está fundada en las Santas Escrituras. También el amigo Guido Rojas utilizó Tito capítulo 1, verso 5, el cual voy a leer Jerusalén 76. Tito capítulo 1, verso 5, Jerusalén 76, es la primera edición de cierto. Yo aquí tengo hasta la revisión 2001. Tito 1.5 dice de la siguiente forma: el fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, estoy en primera Timoteo, disculpe. Tito capítulo 1, verso 5 dice de la siguiente forma: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba. Organizar. En la iglesia hay organización, no hay jerarquía. Cuando yo digo que hay organización, yo tengo base bíblica. Entre tanto, que para hablar de una jerarquía en la iglesia, lastimosamente, no hay fundamento doctrinal y no hay absolutamente ninguna base en la escritura, en una correcta y sana interpretación de la misma para hablar de jerarquía. Mi proposición es organización, no jerarquía. La jerarquía tiene subalternos, tiene gente que domina y gente que está por encima de otros, como sucedía, por ejemplo, y traigo a colación dentro de las jerarquías que se daban dentro del brahmanismo hinduista, que es muchísimos siglos antes que el cristianismo, con el asunto de los sacerdotes, de esta casta sacerdotal, que estaban divididos entre ellos mismos dentro de cierto rango y a la vez estaban por encima de toda la sociedad. Recuérdese que muchos papas llegaron a decir en un momento determinado que la autoridad religiosa que ellos ostentaban estaba
por encima de la autoridad secular. Óigase bien. Entonces, en Tito capítulo 1, verso 5 se habla organizar lo que faltaba y establecer presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. La palabra presbíteros ahí, según Strong, significa anciano, lo traduce como presbítero. Tully, por su parte, el diccionario de Alfred Tully, el diccionario exegético griego, lo traduce como líder en la iglesia, entre tanto que Vine lo traduce como supervisores. Y repito, nada tiene que ver con gobierno, absolutamente nada tiene que ver con jerarquía, sino con una organización. La palabra jerarquía, el amigo Guido no la va a encontrar en la escritura, sí la va a encontrar en su posición, la cual él busca en las escrituras y por tanto él cree encontrarla. Entre tanto que la palabra organización de la iglesia, yo se las estoy mostrando, Jerusalén, 1976, Tito capítulo 1, verso 5. Por otro lado, el estimado Guido también utilizó Santiago capítulo 5, verso 14 al 15. Voy a leerla también en la Jerusalén, Santiago capítulo 5, 14 al 15, y voy a hacer algunas aclaraciones y aún algo de refutación en este contexto. 5, 14 al 15 dice: la oración de la fe salvará al enfermo. Perdón, 5, 14, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llama a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Pero Guido, lo cual pues me parece algo tremendamente grave, afirmó que los presbíteros tenían el don de perdonar pecados. Sin embargo, no sigue el amigo Guido la estructura y la línea ordenada de la sintaxis gramatical de la oración. No estoy hablando, si quieren, griego, estoy hablando única y exclusivamente en español, ya que Guido afirma que los presbíteros son los que perdonan pecado. Quien perdona pecado es el Dios eterno y el Dios perfecto. Una criatura imperfecta y limitada no puede perdonar pecados. La Iglesia Católica, la religión católica ostenta eso, pero nunca ha podido mostrar que un hombre pueda perdonar pecado. Si bien es cierto que entre los hermanos se perdonan la falta, una cosa es quien perdona pecados y maldades, es el Dios creador, el santo. Solamente un ser santo, puro, limpio y perfecto puede perdonar pecados, y nadie en la tierra llena ese requisito, solamente el ser divino. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llama a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. O sea, ¿quién es el que perdona los pecados? El Señor, que hace que el enfermo se levante, porque es posible que la persona haya caído en un estado de enfermedad, sea por pecado, por rebelión o por odio contra otras personas, y a la persona reconocer su falta, recibir la comunión de los hermanos. Cuando digo comunión no me refiero a un alimento, me refiero a la armonía cristiana. Entonces la persona se arrepiente de su pecado, Dios la perdona, Dios la sana y entra en integridad nuevamente con los creyentes. La palabra presbítero, dice, ya la estuvimos viendo ahorita, que significa anciano, presbítero, el líder de la iglesia tuya. Bueno, ya eso estuvimos nosotros considerándolo por ese lado. También cita Efesios capítulo 4, verso 11. Debo reconocer que fue un tanto confusa la expresión y la idea del amigo Guido, porque decía que ahí hay jerarquía, pero no, ahí no hay jerarquía. No hay jerarquía. Por ninguna parte, Efesios capítulo 4, verso 11, hay jerarquía. Simple y llanamente está haciendo referencia al hecho claro y evidente de los ministerios, siendo el primero apóstol. Pero recuerde, la palabra apóstol viene de apostolos, que significa enviado, que se puede traducir como misionero. Un misionero es lo que viene siendo un apóstol, no como los apóstoles de Jesucristo, de ninguna manera, sino un enviado, que es la connotación de la palabra griega apostolos. Él ve ahí una jerarquía y dice que, por ejemplo, en el asunto de los pastores, le fue transferido de Pedro, de Jesús a Pedro y todo aquello, porque dice Juan capítulo 21, 15 al 7, apacienta mis ovejas. Sin embargo, lo que quiere decir Juan capítulo 21, 15 al 17 es que Pedro evidentemente iba a tener un liderazgo, pero no un primado sobre ningún otro creyente. Eso no existe en las escrituras. No existe el primado de Pedro, no existe la jerarquía de un creyente con respecto a otro. Ni el mismo Pedro habló de eso, porque Pedro nunca habló de papado, jamás habló de papado, ni se autorreconoció como papa, ni los otros escritores jamás lo vieron ni lo identificaron de esa manera. En Juan capítulo 21, verso 15, la palabra, porque ahí Jerusalén siempre traduce apacentar,
y es la palabra boscos, que significa pastar y dar de comer. ¿Qué es lo que Jesucristo le está diciendo a Pedro? No le está diciendo te estoy transfiriendo un poder, yo te estoy haciendo papa. No, eso es ver en la escritura lo que no existe. Le está diciendo, dale de comer a mis ovejas, es decir, aliméntala de la palabra. En el verso 16, el término cambia y ahora es el término poimaíno, que significa apacentar y significa cuidar. En el verso 17 de Juan capítulo 21, vuelve y sale la palabra bosco, B-O-S-K-O, y que significa dar de comer. Y nada tiene que ver con un papado ni transferencia de pastoreo. No, absolutamente no tiene nada que ver con eso. Hay que usar de mucha imaginación para ver ahí lo que no está narrando la escritura. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro capítulo 5, verso 1, voy a esperar que el tiempo no me va a alcanzar para todo lo que quería hablar lastimosamente, me falta todavía Corintios, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, vamos a esperar primera de Pedro capítulo 5, verso 1, en la Jerusalén dice, a los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como ellos, es decir, Pedro se ponía al mismo nivel de los otros ancianos. Entonces, ¿dónde hay una jerarquía? Si la jerarquía son niveles, son grados, son escalafones, y en la jerarquía hay subordinados y hay quien manda. Por eso no hay jerarquía en la verdadera iglesia de Cristo. Jerarquía hay en el catolicismo, jerarquía hay en las empresas, pero en la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia de la Biblia, no aparece. Pero resulta algo interesantísimo, y eso quisiera que nos lo explicara el amigo Guido, es que en 1 Pedro capítulo 5, verso 1, lo que se traduce en Jerusalén 76, anciano, es la palabra presbítero. Muy interesante, porque aquí no está hablando de jerarquía, y Pedro, se está denominando a sí mismo como un presbítero. Eso lo pueden ver en el West Cody Hall o en cualquier interlineal griego. Voy a leerlo en el interlineal griego. Dice, anciano, por lo tanto, en ustedes estoy exhortando el coanciano, o sea, coanciano, un anciano igual que ustedes, anciano en el sentido de la espiritualidad. Pedro era igual a todos los demás pastores, no tenía primacía, no tenía primado, no tenía jerarquía. Eso no existe, repito, en las Sagradas Escrituras. En el mismo capítulo 5, Jerusalén 76, me quedan aproximadamente 3 minutos, dice, apacentar la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzado, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Óigase bien, el que iba a estar liderando una obra o cuidando una obra o alimentando una obra espiritualmente tiene que ser modelo. Aunque el catolicismo dice que no importa la conducta que en un momento determinado puedan llevar sus cleros, la iglesia es santa por Jesucristo, pero aquí hay una contravención. Aquí está diciendo que los pastores tienen que ser modelos y tienen que ser ejemplos de la grey, por lo cual esa idea el mismo Pedro está refutando, no tiranizando, es decir, no teniendo dominio, no teniendo gobierno, no teniendo una jerarquía sobre los demás creyentes, ni sobre los demás, escúchese bien, sobre los demás ministros. 1 Corintios 12, 28, según Guido hay un gobierno, hay una jerarquía, cosa que no es verdad. La palabra que aparece ahí primero en 1 Corintios 12, 28 es la palabra proton y no indica primacía ni jerarquía. Lo que está indicando es el establecimiento de un orden y de una organización. He demostrado que no existe jerarquía en la iglesia de Cristo, que existe organización. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Rodrigo Calvo Bernal. Muy amables. Si en un momento me dan el paso con el micrófono y me demoro, es por asuntos de que a veces el computador se me pone lento en esa parte. Muchas gracias. Muy amable. Ya tiene 1 minuto 10 segundos, pastor. Correcto, sí. Bueno, listo. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Voy a leer la Jerusalén. Aquí rápidamente lo voy a leer. Muchas gracias, Rodrigo. 12. Bueno, no voy a poder hacer toda la exégesis que quisiera, pero por lo menos voy a enfocarme en 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Voy a esperar que me abra ahí rápidamente, pero cuando dice primero, entonces dice, claro, ahí está la jerarquía. No, la palabra griega proton indica es que algo, evidentemente, si te van a mencionar varias cosas, usted tiene que mencionar algo en primer lugar.
porque es imposible humanamente mencionar todas las cosas al mismo tiempo, pero ahí no tiene nada que ver con jerarquía. Así lo puso Dios en la iglesia. Primeramente, en otras versiones castellanas dice primero, como en Reina Valera 1960, y la palabra ahí es proton. Óigase bien, ¿qué significa? Primero, primer lugar, antes que nada, al principio, pero no indica jerarquía, no indica nivel, ni está indicando en ninguna manera rango. Simplemente que los apóstoles fueron los primeros llamados por el Señor, y de ahí en adelante el Señor iba a seguir haciendo su obra con los demás. No hay jerarquía en nada de lo que hemos leído. Muchas gracias. Muy amables, muchachos. Muchas gracias, Pastor Braulio. Gracias por su intervención. Ahora vamos a pasar con el hermano Guido Rojas. Antes de comenzar con él, quiero mandar saludos a Paquis Díaz, a Aper 334, a Jason Rivera, a Ansiado, a Joel Sebastián, a Marimar, a Sergio Pimentel, a Gibran. Bendiciones, Gibrancito. A Denis, a Julio Ríos, al Carnalito 2000, hermano, un abrazo. Jason, otra vez te nombré. Bueno, Jordi Paloma, Dios te bendiga. Jacqueline Rodríguez, José Luis, Gabriel Romo, ok. Julio César Palomino, Letis Pacas, Claudia Castro García, Dios te bendiga, hermanita. Tiempos sin hablar contigo. Jacqueline, bueno, David Alenis, José Luis H., así como los que veo por encimita, Enrique Cocom. Bueno, ok. Juan García, Raúl Cortero, Carlos Santiago, Julio Vargas, Mayra López, Santiago Aldana, Adán Herrera, bendiciones. Ok. Abraham Pérez, Juan Rodríguez, Robel Méndez, Paquis, uy, tenemos harta. Julio Ríos, Santos Juárez, un hermanito separado que está viendo ahorita nuestro programa, nuestro debate, muchas gracias. Isabel Salas, Juan Rodríguez, Denis, bueno, muchísimas gracias, hermanos. Marimar. Ahora vamos a pasar a la argumentación del teólogo católico Guido Rojas sobre el tema. Recuerden cuál es el tema, ¿no? Que si hay jerarquía en la Iglesia de Cristo. Adelante, Guido, ¿estás listo? Listo, Rodrigo, gracias. Dale. Bueno, me avisas faltando 2 minutos, por favor. Perfecto. Si eres tan amable. Bueno, escuchamos la intervención de nuestro amigo, el pastor Braulio Latorre. Yo creo que inicialmente hay que aclararle al pastor una diferencia, porque en su exposición está confundiendo lo que es autoridad, lo que en la iglesia es jerarquía, como si fuera una monarquía. Son dos cosas completamente diferentes. Monarquía no en el sentido como si fueran reyes, príncipes, duques con un poder absoluto, un poder dictatorial, o como si fuera especie de rangos militares, coroneles, generales o algo así, mariscales. No es así. La iglesia de Jesucristo es una iglesia desde el principio, es una iglesia jerárquica en el sentido de que hay responsabilidades diferentes y hay liderazgo desde los mismos 12 apóstoles o enviados que Jesucristo manda y con los cuales él inicia su ministerio, y al cual ya después de que él sube al cielo, ya delega esa función. Por eso es que la iglesia de Jesucristo, que es pastor, que es la cabeza, que es el esposo de la iglesia, esa delegación por el Espíritu Santo, que lo vamos a mirar con la palabra de Dios, ya pasa a ser una iglesia apostólica en el sentido de que ya son los apóstoles los que tienen el mando. En primer lugar era Jesucristo. Jesucristo era el que mandaba, Jesucristo era el que predicaba, Jesucristo era el que exhortaba, Jesucristo era el que hacía milagros. Ya por ese mismo poder de Jesucristo, eso mismo es transferido a los apóstoles. Vamos a hacerlo
porque toda mi primera intervención va a ser del libro Los Hechos de los Apóstoles, que he llamado como el Testamento de los Apóstoles, un libro muy interesante, muy bueno, en el sentido de que nos habla de lo que era el inicio de la iglesia propiamente hablando ya humanamente, ya a cargo de los apóstoles como enviados del Señor, escrito hacia el año 70, 80 por el evangelista y escritor Lucas. Así como el pastor utilizó una Biblia católica, yo voy a utilizar dos Biblias evangélicas. Tengo en mis manos Biblias en físico. Esta es la Biblia de las Américas, una Biblia muy importante, interesantísima, una de las mejores Biblias de estudio de biblistas de América Latina y también de Estados Unidos y de España. Vamos entonces al libro de los Hechos de los Apóstoles a mirar a ver la palabra de Dios. Lo interesante de la Biblia es la interpretación. El pastor le da una interpretación muy respetable y la Iglesia Católica también, desde la exégesis y la hermenéutica, también le da otra interpretación a los mismos textos en cuestión sobre si hay o no hay jerarquía o hay o no hay liderazgo en la Iglesia de Jesucristo. En primer lugar, antes de los diáconos, vemos bien de que hubo una designación por un cambio. Sabemos que inicialmente eran 12 apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago el mayor, Juan, Santiago el menor, Judas, Tadeo, Bartolomé, Felipe, Tomás, Mateo, el publicano, y por último Judas. Al morir Judas, al ahorcarse Judas por la misma traición, ese cargo de Judas y lo iba a ocupar otro. O sea que sí es una iglesia jerárquica. No es una iglesia anárquica en el sentido de que todos vienen iguales. No, ese no fue el designio de Jesucristo. Por eso es que vemos ya de los evangelios que Jesucristo nombra apóstoles y hay discípulos. Hay cosas muy diferentes, son cargos muy diferentes y responsabilidades muy diferentes, así como instrucciones que da Jesucristo de una manera muy diferente. A los apóstoles Jesucristo los instruía en secreto y les daba muchas más enseñanzas, más exhortaciones que al resto de los discípulos inmediatos, ¿no? Eran 72 discípulos que manda a misionar, pero antes de esos 72 discípulos, esa misma misión se la había encomendado a Jesucristo a los 12. 12 en el sentido también, etimológicamente hablando, del paralelismo bíblico con las 12 tribus de Israel. Ahora, vamos a mirar a ver, y también el liderazgo que tuvo Pedro, ya que el pastor está hablando también sobre Pedro, que es el prima de Pedro, es otro tema, pero vemos también cómo en el Hecho de los Apóstoles, en los primeros capítulos, el que manda es Pedro, el que tiene la vocería es Pedro, y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, del verso del 21 al 22, dice que otro tome su cargo. Y esos son los títulos que coloca esta Biblia evangélica, o sea, que otro ocupe su cargo. ¿Cargo de qué? Cargo de apóstol. No todos eran apóstoles, o sea, que sí hay una jerarquía, sí hay una división en cuanto a rangos, en cuanto a autoridad, en cuanto a poder, en cuanto a liderazgo, en cuanto a misiones diferentes. Dice, por tanto, el que está hablando es Pedro, ¿no? En representación de los otros 10 apóstoles que guardan silencio, dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, desde que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que que entre nosotros fue recibido arriba, uno de ellos constituido testigo con nosotros de su resurrección. O sea que sí hubo un cambio, sí hubo alguien que ocupó una posición en reemplazo de Judas, que es el traidor. Si más adelante vemos en el mismo texto, sabemos que fue elegido entre uno que se llamaba Barsabás y otro que el justo y Matías. Y vemos que por la misma disposición de lo que se ve en el texto y la misma suerte corrió esa responsabilidad. ¿A quién? A Matías. O sea que entre estos dos candidatos hubo uno que sí ocupó ese cargo y el otro fue excluido de ese cargo. ¿Y por mismo quién? Por la misma autoridad que estaba ya designada tanto en Pedro como en los otros apóstoles. Ya después de eso, si vamos avanzando un poco más en este interesante libro, vemos también que a medida que iba creciendo la iglesia, hubo necesario también hacer unos cambios que no había en la misma organización de Jesucristo, que es lo que el pastor estaba haciendo alusión, que aparece en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, en el verso del 1 al 6, y que lleva por título elección de los 7 diáconos. Aquí los diáconos no van a ser los apóstoles son apóstoles como tal. Aquí van a ser otros diáconos que van a ocupar otro cargo o van a ocupar otra misión que no lo van a hacer los apóstoles. O sea, vemos bien aquí la división entre cargos, misiones y ministerios. Los unos son apóstoles y los otros son diáconos. Los diáconos no son apóstoles ni los apóstoles son diáconos. Dice así, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos, o sea, la iglesia iba creciendo, ¿ve? Discípulo, y nótese bien que aparece el término discípulo en relación a todo,
a todos en común, ¿no? Todos eran discípulos, pero entre esos discípulos ya habían apóstoles y Matías reemplazó a Judas. Surgió una queja entre los judíos helenistas en contra de los judíos nativos por sus viudas. Eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, o sea, la asistencia que se daba en aquel entonces. En las viudas, en los pobres, en los huérfanos, los anahuim, en el pueblo de Israel, que también esa misma connotación la vemos en lo que es la iglesia primitiva y ha seguido hasta nuestros días en la iglesia católica, la institución que más tiene orfelinatos, ancianatos, comedores populares, albergues, esa misma herencia de lo que es la ayuda a los más necesitados, lo ha hecho la iglesia católica a través de todos los siglos, desde los primeros tiempos del cristianismo hasta nuestros días. Entonces, dice el verso 2, entonces los 12, ¿quiénes fueron los que convocaron? Dice, convocaron a la congregación. ¿Quiénes son los que la convocan? Los 12. Aquí ya está Matías, no el otro, que no tuvo esa misma suerte, de los discípulos, y dijeron, hay una convocación y hay una dirección. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Ve? Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y mire bien que ya aparece otra designación, que son 7. ¿Ve? Y ese número lo da ¿quién? Pedro, con el respaldo de los otros apóstoles. No van a ser ni 5 ni 8, van a ser 7, porque esa es la misma designación que quiere establecerse en aquel entonces. Y nosotros nos vamos a entregar aquí. Aquí hay una doble función. ¿Quiénes se van a encargar de algo y otro algo? Dice, nosotros, o sea, los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Los propuestos tuvieron la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, que fue el primer mártir, un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmanes, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Estos 7, ¿a qué se van a dedicar? Se van a dedicar al servicio de las viudas, mientras que los otros, los apóstoles, en un rango superior, en una jerarquía superior, se van a dedicar ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra, a los cuales presentaron, dice bien, ante los apóstoles, y después de orar, aquí viene algo muy interesante, porque esos cargos, esas mismas misiones, va a tener también un rito muy especial que lo vamos a ver aquí y que ha seguido en una continuación en la iglesia católica. La designación de esos 7 diáconos es por medio de ¿qué? Dice en el verso 6, por medio de la oración, imposición de manos sobre ellos con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, vemos bien de que ya esa iglesia se va organizando, esa iglesia va creciendo, esa iglesia va teniendo una catolicidad en el sentido que va a ser universal. Ya no solamente son judíos, sino también son paganos, prosélitos, samaritanos. Entonces era necesario también que esa misma iglesia se fuera extendiendo. Inicialmente estamos hablando de Jerusalén, que es donde inicia, pues donde está reunido pues los 12 apóstoles, pero que también vamos a ver que va a tener una proyección y que va a irse extendiendo a todo lo que era el mundo antiguo conocido y que hace parte de lo que fue la evangelización o el apostolado de estos primeros hombres. Si avanzamos un poco más en este mismo libro, Los Hechos de los Apóstoles, quería mirar a ver sobre lo que decíamos acá, la imposición de manos, de acuerdo a lo que dicen estos biblistas de la Biblia de América, dice, pusieron sus manos sobre ellos. La imposición de manos, que es un ritual, por así decirlo, que va a distinguir a estos diáconos, se usaba en el Antiguo Testamento para los sacrificios, en Levítico 3, 1, 2 y en Levítico 8, 13. También en la bendición, en Génesis 48, 14. En los juicios, en Levítico 24, 14, y lo que era la consagración, en Levítico 8, 14, en Números 8, 12. Y sigue diciendo aquí, estos biblistas evangélicos, dice, aquí, ya eso era en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, aquí la imposición de manos significa que una comisionar para servicio y también, dice aquí, y también de qué, de autoridad. O sea que hay autoridad. No solamente es solamente servicio, sino que también tiene un designio de autoridad. Y si usted tiene autoridad es porque otros van a ser subordinados a usted. Si no, no sería autoridad. Entonces, no sería autoridad. ¿Para qué diáconos? ¿Para qué apóstoles? Si todos son iguales, si todos son discípulos, si todos son hermanos entre sí. No, todos eran hermanos entre sí, pero con ministerios diferentes y también con autoridad, con responsabilidades y con liderazgos completamente diferentes. Dice, de imposición de manos significa comisionar para el servicio y dar autoridad, como aparece también en Hechos 13, 3 y también en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Avanzamos un poco más, ya vamos al capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, en los versículos primeros, y vamos a mirar a ver los que son carismas o dones en relación a los hombres que tenían cargos de importancia. Dice así, Pablo y sus compañeros, 13, 1,
13 del 1 al 3, dice, principio del primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. En la iglesia que estaba en Antioquía, y vemos bien que aquí se traslada geográficamente, y se inicia en Jerusalén, pero ya estaba aquí en Antioquía, Antioquía de Siria, el primer lugar donde se le dio el título de cristianos a los seguidores de Jesucristo. Dice, en Antioquía habían que profetas y maestros. ¿En cuanto a qué? En cuanto a servicio, en cuanto a lo que era ministerial, en cuanto a servicios como tal, pero no en cuanto a liderazgo. Vamos a mirar a ver. Y nos da los nombres de estos que eran profetas y maestros. Dice Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Veamos a ver qué pasa con estos hombres que son diferentes ya a los 12 apóstoles y son diferentes ya a los 7 diáconos. Entonces vamos viendo bien que sí hay una jerarquía, que sí hay unas posiciones diferentes y sí hay unos ministerios diferentes. Dice, mientras ministraban que en cuanto a la profecía y en cuanto a ser maestros, al Señor, y ayunaban. Vemos también la relación que es siempre con el Señor Jesucristo, porque es la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo, y aquí juega también un papel muy importante, el Espíritu Santo que siempre ha estado presente en la iglesia de Jesucristo, desde hace 21 siglos atrás, nunca ha dejado. Siempre hay una única y verdadera iglesia de Jesucristo. Si no, el mismo Espíritu Santo hubiera fracasado en su misión divina. Por eso vemos también esa promesa que hace Jesucristo sobre el Espíritu Santo. Dijo, y el Espíritu Santo también tiene autoridad. Divinamente hablando, dijo, apártame a quién, de estos que están acá, van a apartar a 2, que son Bernabé y a Saulo. O sea que si hay otra distinción, va a haber otra forma de ministeriar, aparte de que sean ¿qué? Profetas y maestros. ¿Para qué? Para la obra a la cual han sido llamados. Y vamos a mirar a ver cuál era esa obra. Aparte de ser maestros, aparte de ser profetas, van a tener también autoridad que va a delegar a otros. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se hace esa convocatoria por el Espíritu Santo? ¿Cómo se va a realizar? En el verso 3 nos dice, entonces, después de qué? Otra vez, de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y aquí vemos también ese mismo ritual que veíamos anteriormente en los diáconos, pero ya con 2 personajes diferentes. El ayuno, la oración, la imposición de manos. ¿Bajo la autoridad de quién? Bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿En la iglesia de quién? En la iglesia de Jesucristo. ¿A quiénes especialmente? De estos también. Veíamos que el mismo anteriormente, eran 2 y Matías ocupa el lugar de Judas. Después 7 hombres son diáconos. Ahora, aquí estos que están acá, que eran todos maestros y profetas, hay 2 que van a tener un liderazgo especial. Veamos a ver a Bernabé y Saulo, avanzando un poco más en el capítulo 14, verso 21 y 23, cuál era esa misión a la cual ellos fueron convocados por las mismas palabras de quién, por las mismas palabras del Espíritu Santo. Capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver el verso 21 y 23. Dice, y después de anunciar el evangelio, vemos bien que Bernabé y Pablo anunciar el evangelio. Eso es la buena noticia, dice, en aquellas ciudades, en otras ciudades, y hacer muchos discípulos, o sea, habían hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y veamos a ver porque ya nos hablan de otras regiones, estamos hablando ya de Antioquía, hablamos inicialmente de Jerusalén, aquí aparecen otras 2, Listra e Iconio, o sea, todas esas regiones en Asia Menor, y fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Mire bien, se nota que unos son discípulos y otros son apóstoles y otros son diáconos, otros son maestros y otros son profetas, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de que les designaron, ¿qué? ¿Qué van a designar en estas regiones? A ancianos, lo que el pastor está diciendo, presbíteros, dice, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que aquí hay una delegación, aparecen ancianos, aparecen presbíteros, siempre con esa misma normativa, oración, ayuno, imposición de manos, o sea que sí hay liderazgo, sí hay quienes ejerzan una posición más alta que los otros, si no todos tendrían el mismo nivel de discípulos. Entonces sí es una iglesia jerárquica en el sentido no tanto como de poder, como de mando, sino también como decía el pastor, en cuestión de servicio, pero todos tienen diferentes dones y diferentes carismas. Finalmente vamos a mirar a ver otra cita bíblica que es muy importante, el pastor también hizo alusión, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya está en el capítulo 20, el discurso final de Pablo antes de todo lo que fue su encarcelamiento y después su posterior martirio en Roma.
también de una gran connotación exegética. Está en el capítulo 20, Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar a ver en el verso 17, después en el 28 y 30. Listo, 20 dice en el verso 17, dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso. Aquí ve otra región. Si vemos cómo aparece Jerusalén, cómo aparece Antioquía, aquí aparece Éfeso en Turquía y llamó a quienes, a los ancianos de la iglesia. ¿Qué es lo que les va a decir? ¿Cuál es la exhortación final de Pablo a estos ancianos? Aparece en el verso 28 al 30. Dice, tened cuidado de vosotros, ¿ve? Y de toda la grey, o sea, ellos van a ser como los pastores. ¿De quién es la grey? Los mismos discípulos. O sea, hay pastores y hay ovejas. En medio de la cual, otra vez, ¿quién? El Espíritu Santo siempre va a actuar. Os ha hecho que obispos, aquí el término, aparece otro término, obispos, o sea, episcopos, en señal, como decía el pastor, superintendentes o supervisores. ¿Qué van a hacer estos obispos? Para pastorear la iglesia de Dios. O sea, hay la iglesia de Dios, hay obispos y hay también grey o los que son las ovejas, en la cual él compró con su propia sangre. Y ve la relación, la Trinidad. Quien compra con la sangre, a precio de sangre en la cruz, es Jesucristo. ¿Quién está guiando la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Pero la iglesia de quién? Es la iglesia de Dios, la única iglesia. O sea que sí hay una sucesión, sí hay una transversalidad desde el siglo I de apóstoles, de episcopos, de presbíteros, de diáconos, de maestros, ya en función de ministerio, de evangelistas y demás. Y si, ¿de qué van a hacer ellos? ¿Qué van a tener cuidado? Tened cuidado vosotros de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual le compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. O sea, ¿por qué es necesario que hayan obispos? ¿Por qué es necesario que hayan presbíteros y diáconos? Porque también en esa misma iglesia va a haber trigo y cizaña como lo había prometido Jesús. Van a haber divisiones, van a haber herejías, van a haber cismas, pero la garantía es que Jesucristo había dicho que esa iglesia ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. A pie de página y una explicación final, dice en el verso 28, estos que son biblistas evangélicos, no son católicos, dice el término obispo, los ancianos deben supervisar la obra de la iglesia. Si están supervisando es porque tienen liderazgo, si están supervisando es porque tienen mando. Dice, así provee la dirección espiritual que les necesitan. Obispos y ancianos en realidad es una sola persona. Ancianos refiriéndose a la dignidad, o sea que si hay una dignidad de oficio, y obispo enfatizando su labor y su responsabilidad en esta, la iglesia de Cristo. Bien, entonces con eso hago mi primera intervención, termino. Solamente del libro de Hechos de los Apóstoles con una Biblia evangélica, con unos comentarios también exegéticos de biblistas evangélicos, demostrando que la iglesia sí era jerárquica, sí habían diferentes funciones, diferentes dones, diferentes misterios, carismas, responsabilidades, bajo la acción del Espíritu Santo, con 3 características: ayuno, oración e imposición de manos. Lo mismo que la iglesia católica ha seguido a través de los siglos a los hombres consagrados en lo que es el ministerio de todo lo que tiene que ver con la dirección de la Iglesia Católica. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Guido. Vamos entonces a pasar con nuestro hermano pastor evangélico, de quien yo puedo personalmente dar crédito de lo que he visto de él como persona y de su doctrina, que realmente corresponde a lo que enseña la doctrina evangélica. Si alguien es evangélico y quiere aprender lo que enseña la iglesia evangélica, lo invito a que siga el programa del pastor. Él tiene un programa en su canal donde habla de la unicidad, donde habla de otros temas para evangélicos, que conste, ¿no? Pero si usted quiere conocer lo que realmente enseña un pastor formado en un seminario evangélico, que yo conozca, porque yo también me crié en ese medio, o bueno, estuve en ese medio un buen tiempo, conozcan la doctrina evangélica tal como la enseña el pastor Braulio de la Torre. Bueno, vamos entonces a pasar a lo que son las refutaciones, que son 15 minutos. Aquí vamos a colocar esto en 15 minutos. Ok. Pastor Braulio, ¿usted está listo? Sí, señor, ¿me escuchan bien, Rodrigo? Perfecto, sí se le escucha. Sí, correcto. Permítame ver, sí, permíteme colocar 2 minutos. Tenemos acá las 10:44. Sí, correcto. Bueno, sí, muchas gracias a Guido. Ha sido
un excelente e imparcial moderador. Muchas gracias por su deferencia conmigo. Lo mismo de la persona de Guido. También quiero enviar un saludo a Javier Morales y al amigo Gibran, que en una ocasión también nos prestó su canal. Rodrigo, usted me dice cuándo puede empezar, por favor. Ya había reiniciado, pero bueno, si quiere ya puede hacerlo, pastor. No se preocupe. Sí, señor. Muy amable, Rodrigo, muy amable. Bueno, correcto. Bueno, hice aquí algunas acotaciones acerca de la exposición de Guido. Bueno, dice que no es una monarquía con poder absoluto, hay responsabilidad, liderazgo. Pero bueno, es importante recordar, y así lo dice la historia, lo reconoce la misma historia católica, que hubieron papas que evidentemente gobernaron con un poder absolutista, y hubieron también cardenales. Yo sinceramente quiero colocar el ejemplo de Inocencio III, que en mi consideración, que soy un hombre que he leído mucha historia y puedo decirle, un hombre bastante conocedor de la misma, uno de los hombres que más poder ha ostentado a lo largo de la historia. Y coloquemos, por ejemplo, el caso del cardenal Richelieu, el francés, ¿verdad? Solamente esos dos nombres para hacer esa pequeña acotación. Muy bien. Bueno, dice el amigo Guido que en el libro de Hechos capítulo 1, Judas lo reemplazó Matías. Hay una contravención muy interesante que ha sido también motivo de cierta dialéctica entre los evangélicos y los católicos. Es decir, verdaderamente ese acto fue verdaderamente de Dios, ya que entra en una contravención con el asunto atribuido a Pablo, y particularmente, según lo que entiendo en las Escrituras, el reemplazo de Judas fue Pablo. ¿Por qué? Lo que sucede es que en Apocalipsis capítulo 21, verso 44, dice que ahí van a estar los nombres de los 12 apóstoles. Digamos que Matías fue escogido por Dios y Pablo evidentemente, pero entonces eso daría 13 discípulos. Y entonces el nombre que va a estar en Apocalipsis 21:44, ¿el de Matías o es el de Pablo? Evidentemente sé que esa respuesta nadie lo tiene, pero esa reflexión nos tiene que llevar a ver si fue verdaderamente el reemplazo de Judas fue Pablo o fue Matías. Yo me inclino por Pablo porque lo puso Jesús y por ese gran, poderoso ministerio del cual tanto los oyentes como los que estamos ahora en el set del debate del programa nos estamos beneficiando todavía. Muy bien. Dice el amigo Guido persiste en un perfil equivocado de Hechos capítulo 6, verso 4. Es que él dice, no, que los apóstoles no eran diáconos. Evidentemente no eran diáconos. No eran diáconos, eran apóstoles. La Biblia lo dice claramente. Pero cuando surge la expresión en Jerusalén 76, voy a leerla literalmente, en Hechos capítulo 6, 4 dice, y nosotros, ese nosotros son los discípulos, perdón, son los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Es la palabra que se traduce en ministerio, perdón, aquí estoy en la Reina Valera, voy a Jerusalén 76, 4 dice, al ministerio, bueno, es la misma palabra, es diáconos o diaconía. Entonces esa diaconía está recayendo sobre los apóstoles, no sobre los 7 posteriores, que evidentemente al ellos servir en la mesa y hacer un servicio, digamos, de colaboración y de ayuda, evidentemente, eso también se aplica por extensión el término diaconía. Pero Hechos capítulo 6, verso 4, esos lo están hablando son los discípulos, o perdón, los apóstoles. Y sin embargo, el amigo Guido, sin darse cuenta, después hace esa reconvención. Por una parte dice que no, y por otra parte posteriormente dice que sí. Y bueno, sería interesante que el amigo Guido después lo observara, ya que evidentemente todo esto está siendo grabado. En toda su exposición que observamos o escuchamos atentamente de Guido en su inmensa preparación que él tiene, volvimos a los mismos lugares comunes, que oímos en su video, al cual yo hice alusión cuando él habla de diáconos, episcopos, presbíteros,
Pero es que Guido lastimosamente confunde, y tengo que hacer nuevamente énfasis en este asunto, confunde lastimosamente lo que es una organización, la cual nadie puede negar. La organización existe en las iglesias evangélicas, en el grupo mormón, en los adventistas, en los testigos de Jehová, en toda rama que dice ser desprendida del cristianismo. Existen esas organizaciones, existen esas diferenciaciones a nivel de cargo, pero una cosa es la organización y otra cosa es la jerarquía que insistentemente el amigo Guido nos quiere presentar sin haberla podido demostrar a lo largo de sus primeros 20 minutos. Y cito nuevamente Tito 1.5 en mi favor, como prueba. Tito 1.5, lo voy a leer, Jerusalén 76, la cual tengo el privilegio de tenerla en físico. Algún día se la mostraré, Tito 1.5, vamos para allá. Dice, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar, no jerarquizar, organizar lo que faltaba y estableciera presbíteros en cada ciudad, como yo te lo ordené. Entonces, el amigo Guido sigue confundiendo lo que es una organización, lo que es un cargo, a una jerarquía, porque es que en la jerarquía hay subordinación y en la jerarquía hay evidentemente mandos, hay gobiernos y hay dominios, y eso lo podemos ver en las empresas y eso lo podemos ver dentro de lo que es la historia eclesiástica de 21 siglos. Bueno, ya habiendo comentado esa parte, voy a mi última exposición y es lo que tiene que ver con el libro de Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, al cual voy a estar leyendo en la Jerusalén 76, que es la primera edición. Mateo capítulo 20, vamos a leer aquí del 25 al 28. Leo para toda la audiencia. Dice, mas Jesús los llamó y dijo, sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Aquí estamos hablando ahora de lo que es el sentir práctico del cristianismo. El sentir práctico del cristianismo. Más allá de cargos y más allá de posiciones y más allá de cuidados de la congregación, pues también aprovecho para comentar, bueno, no sé si lo haré en los 15 minutos que vienen, cuando yo decía que en el caso de los presbíteros, en el caso de, sobre todo de los presbíteros y también de los episcopos, la significancia o la semántica de la palabra nos habla de personas que están cuidando, no que están jerarquizadas, sea cual sea la connotación que quiera dar del amigo Guido. Mas Jesús los llamó y dijo, sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros. Aquí hay una contravención entre el dominio de los gentiles, de las personas del mundo, y la humildad, unidad y coigualdad que deben haber entre los creyentes. No hay paso a la jerarquía, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servidor, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y aquí voy a estar citando, por ejemplo, voy a ir en lo que tiene que ver con la palabra mayor. Voy a buscarla exactamente. Dice que quiere llegar a ser grande, perdón, que él quiera llegar a ser grande, Mateo 20:26, y voy a acudir al Westcott y Hort, interlineal griego, lo voy a leer literalmente como aparece en el griego, Hechos capítulo 20, verso 26, Westcott y Hort, voy a leer ahí, que también mantiene la misma idea de Tischendorf, mantiene la misma idea de Nestle-Aland, y de el manuscrito bizantino. Hechos capítulo 20, verso 26, leo para ustedes. No así está haciendo en ustedes, sino quien probable esté queriendo en ustedes grande, llegar a ser, será de ustedes siervo. Grande. Ahí aparece la palabra megas,
Megas es la palabra que aparece ahí, que se traduce grande en Jerusalén 76. Y la palabra grande, según Strong, la palabra mega según Strong significa grande. Pero el diccionario griego Tyuyi da una clarificación muy interesante, lo cual rebate nuevamente la posibilidad o la idea de una supuesta jerarquía. Porque es que en las jerarquías hay subordinados y quienes están mandando y ejerciendo dominio, el mismo ejercicio, el mismo dominio del cual alertó y, digámoslo así, aconsejó no caer o no incurrir el mismo apóstol Pedro. La palabra mega, según el diccionario de Tyuyi, es grande de categoría, dignidad y principal. Entonces, Jesucristo lo que le está diciendo a los discípulos: no haya entre ustedes grande, ni en categoría, eso es jerarquía, ni en dignidad, eso es jerarquía, ni haya entre vosotros un principal. Y se derrumba toda pretensión de la jerarquía. Se derrumba toda pretensión del primado y se derrumba toda pretensión de una posición de ascenso de un apóstol con respecto a los demás. No haya entre vosotros quien sea grande o mega. Mega, según Tyuyi, significa grande de categoría, o sea, hace alusión que es un grande de categoría, es un grande de dignidad y significa principal. Entonces Jesucristo no quiere que entre los verdaderos creyentes haya uno grande de categoría, dignidad, o que sea un principal entre los demás creyentes. Ahí está la palabra mega, que se traduce en Jerusalén 76, en Hechos capítulo 20, verso 26, como grande. Repito, no ha de ser así entre vosotros, sino que el quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Pero evidentemente Jesucristo está apuntando a la humildad, a la mansedumbre, y Jesucristo indudablemente está apuntando al hecho que los creyentes se autorreconozcan entre ellos como coiguales. Hay un asunto interesante que quiero traerlo a colación, ya que en la ocasión y el apóstol Juan se va a inclinar a un ángel en el libro del Apocalipsis, el apóstol le dice no lo hagas, el ángel le dice no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. O sea, el ángel le está diciendo a Juan, tú y yo somos servidores de Dios ambos. Entre tú y yo, en servicio y en dignidad ante Dios, ninguno de los dos es mayor. Ambos solo somos única y exclusivamente servidores de Dios. Si un ángel le dijo eso al apóstol Juan en el Apocalipsis, ¿cuánto más nosotros, seres imperfectos, seres humanos, seres limitados, seres finitos, vamos a tener la pretensión jerárquica de gobernar o de dominar sobre otros? Y termino con esto. Le quisiera pedir al estimado Rodrigo que me diga cuánto tiempo me falta, porque lastimosamente no tengo el conteo, lo he extraviado descuidadamente, y voy a irme ya para terminar. Ok, acabo de ponerle pausa. Oficialmente le quedan 1:43, pero como Guido también tuvo un poquito de extensión, entonces le repongo un minuto más, tiene 2 minutos 43 segundos. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, muy amable. Entonces, voy a ir a Primera de Pedro, capítulo 5. Voy a leerlo primeramente en la Jerusalén 76. Y yo quiero que toda la audiencia considere las palabras que voy a leer en la Jerusalén 76. Aquí tengo a Yuneman, tengo Catilián, tengo Torres Samá, tengo Biblia San Martín Nieto, tengo una cantidad, tengo la Latina Vulgata, tengo muchas, pero evidentemente sé que a Guido le gusta mucho la Jerusalén 76, y por eso la estoy usando. Dice: a los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano, como ellos, vamos a mirarlo como lo dice, ancianos como ellos, dice Jerusalén 76, y vamos a utilizar en esta ocasión el Nestle Aland,
griego interlineal, dice, ancianos, por lo tanto, en ustedes estoy exhortando el coanciano. El coanciano. Está hablando Pedro ahí. La palabra literal en el interlineal griego, estoy utilizando en este 27, dice coancianos, y cualquiera sabe que ese prefijo co significa igualdad, como cuando hablamos de la coigualdad entre el Padre y el Hijo, en gloria, poder, majestad, sublimidad, todo lo que concierne a igualdad. Entonces, Pedro, el que el catolicismo afirma ser el primer papa, está hablando con unos ancianos, unos presbíteros, y él se autodenomina en la misma dirección, se autodenomina ancianos, y ahí aparece la palabra coancianos, que es la palabra subpresbíteros. Es decir, que Pedro se veía a sí mismo, y lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, como un ministro igual que los otros ministros. Evidentemente tenía más responsabilidad, evidentemente tenía una mayor carga espiritual, evidentemente tenía una mayor experiencia, pero en el momento de hablar de su estadio ministerial, él se situó al mismo nivel de los otros ancianos. Por ende, dígame, Rodrigo. Tiempo, pastor. Sí, muchas gracias, muy amable. Bendiciones, Rodrigo, bendiciones, Guido, bendiciones a todos los días. Son muy amables, muy amables. Gracias, pastor. Bueno, entonces, ahora es el turno de nuestro hermano Guido Rojas, teólogo católico. Él también tendrá 15 minutos para refutar los argumentos y los contraargumentos que ha expuesto nuestro hermano pastor evangélico Braulio de la Torre. Quiero aclarar que cuando dije que recomendaba el canal de él, o sea, es para los evangélicos, porque a pesar de que tenemos un gran aprecio el uno por el otro, digamos que la teología evangélica de él no es procatólica, ¿sí? Pero tenemos la conciencia de que estamos atacando doctrinas, ¿sí? Y no estamos atacando personas. Entonces, aunque, digámoslo, realmente la doctrina que él expide como católico, digo, como evangélico, discúlpenme, es anticatólica, bueno, tenemos un aprecio, una hermandad y un respeto mutuo como personas y en el conocimiento, y lo que cada uno profesa, ¿no? Que es lo importante. Entonces vamos a pasar con nuestro hermano Guido, teólogo católico de la Universidad Javeriana, y vamos a escuchar su refutación. ¿Estás listo, hermano Guido? Listo. Bueno, tú me dices entonces. Listo, dale. Por favor, me avisas 2 minutos antes también para ir redondeando la idea, ya que este tiempo es más corto. Bien, como siempre, muy interesante. A mí estos, ya más que un debate, siempre es un compartir. Esto no es un ring de boxeo. Cada quien expone y bueno, las personas que están viendo este debate y que lo van a ver después son los que sacan las conclusiones. Quiero hacer unas acotaciones a lo que dijo el pastor de su intervención. En primer lugar, ya se fue a la historia, reconociendo de que habían papas que tuvieron una doble moral pecaminosa. Incluso habló de un papa, Inocencio III, de la época de la Edad Media. Es importante porque está situando la Edad Media, o sea, casi unos 2 o 3 siglos antes de la Reforma Protestante. O sea que sí había una iglesia jerárquica, una iglesia de Jesucristo, como veíamos inicialmente, desde antes de la Reforma Protestante. Ese dato es muy importante analizarlo. Ahora, quiero mirar yo también he estudiado la historia de la iglesia y toda la cantidad de papas perversos, malos que hubo, con doble moral. No solamente Inocencio III, hubo otro peor que fue Alejandro VI, el Papa Borgia, y muchos también por esa misma calaña, Nicolás II.
Hay que aclarar una cosa, y eso es una revelación también, una profecía de Jesucristo, que para la Iglesia Católica es muy importante. En Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro, ese es el primado de Pedro, aunque no es el tema, pero Jesucristo dice algo muy importante, dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Y también le dice algo muy interesante a ese apóstol que después lo negó 3 veces, a ese que puso en entredicho y que juró, porque así lo da a entender en el griego, cuando fue en la casa de Anás y de Caifás, dijo no conocer, o sea, puso a testigo a Dios de un juramento solemne de que no conocía a Jesucristo. O sea, va en contra de los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, apostató de Dios y tomó el nombre de Dios en vano. O sea, si ese fue el primer papa, ¿qué podemos esperar de los otros? No obstante, en su misma debilidad humana, tenía la asistencia del Espíritu Santo, porque Jesucristo mismo lo dijo en Juan 21, 15, 17, 18 hasta el 19, el pastor mismo habló. O sea, al primero que designa como delegado de su grey es a Pedro. Mucho antes a la misma epístola que el pastor Braulio de la Torre estaba haciendo alusión, cuando en la epístola de Pedro dice, hablando de otros obispos en relación a él. Evidentemente sí, en humildad sí, pero en designio por Jesucristo estaba en primer lugar Pedro. Tan es así que en el verso 19 dice la palabra de Dios en el Evangelio que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Y esa muerte históricamente se sabe que fue crucificado boca abajo en la colina Vaticano hacia el año 67 en tiempos del emperador Nerón. Y de ahí viene también una sucesión de esos obispos de Roma que actualmente 267 sucesores hasta llegar al Papa Francisco, que eso lo puede mirar en cualquier libro de historia, inclusive historiadores protestantes también lo reconocen, pruebas arqueológicas, catacumbas en Roma y todo lo que más que quieran. Eso por ese lado. Ahora, mi última intervención, ya hablando de eso, de todo eso, lo que fue el Papa, reconocer también de que un gesto muy bonito que tuvo el Papa Juan Pablo II en el jubileo del 2000 fue pedir perdón por toda esa cantidad de abusos, de inquisición, cruzadas, esclavismo, explotación, todo lo que quiera. Eso fue un gesto muy humano, muy bonito. Reconocemos que la Iglesia Católica tiene una parte divina y una parte humana. En la parte divina está Jesucristo, lo veíamos. Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo, que pagó a precio de sangre, que siempre ha tenido la asistencia del Espíritu Santo, pero que también en la humanidad ha cometido toda la cantidad de aberraciones, de todo lo que quiera, pero que también han habido, como decía el Papa Juan Pablo II, luces y sombras. No todos los papas fueron malos, no todos los papas fueron perversos. Tan es así que todo el mundo, hay mucha gente que quería al Papa Juan Pablo II. Su muerte, su funeral fue récord. 3 millones de personas, eso nunca se ha visto en la historia de la humanidad. 3 millones de personas fueron a rendirle el último homenaje. ¿Por qué? Por su santidad, por su ejemplo de vida, porque fue lo que realmente también es uno de los títulos que reciben los papas y que mucha gente no conoce, que es el de siervo, los siervos de Dios, a pesar también de todo lo que es la misma connotación de lo que es pues gobernar también la Iglesia Católica desde el Vaticano en la parte pues espiritual, y también una parte también tiene que ver pues con influencias en lo que tiene que ver el mundo como tal, porque vivimos en el mundo. No vivimos en Marte ni en la Luna, vivimos en el mundo, y como tal también estamos llenos de pecado, también de abuso de poder y todo lo que quiera. Bueno, pero en el tema en sí, para volver ya eso, por ejemplo, cuando el pastor decía, por ejemplo, de Filipenses 1:1, yo decía en la primera intervención de que la iglesia se fue constituyendo en Jerusalén y que Matías reemplazó a Judas. Ahora, en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de 12, el pastor dice en su exégesis que ahí puede hacer referencia a Pablo, pero realmente no serían 12, sino serían 14, porque el mismo Bernabé también se le llama apóstol, entonces serían 14 apóstoles, pero el libro Apocalipsis habla de 12. Pero lo que es interesante en el libro Hechos de los Apóstoles es que el mismo Pedro dice testigo ocular de lo que fue el ministerio público de Jesucristo. El apóstol Pablo fue posterior, el apóstol Pablo no conoció en vida a Jesucristo. Por lo tanto, esa alusión del libro Apocalipsis es más exegéticamente hablando de lo que fuera Matías. Hay que tener en cuenta que es un libro simbólico. Pero decía yo que tanto en Jerusalén como después en Antioquía, en Éfeso, en Listra, en Iconio, se iban formando la iglesia. Habían diáconos, habían presbíteros y habían episcopos. Episcopo como superintendente o dirigente, presbítero como anciano y diácono como servidor. En el mismo cita bíblica que el pastor decía, esta vez voy a utilizar esta Biblia, que es la Biblia de Estudio Raleigh, es una Biblia evangélica de la Reina Valera del año 1960, en la misma exhortación de Filipenses capítulo 1, verso 1, dice así en su prólogo, Pablo y Timoteo, y el que está hablando es una
apóstol, Timoteo es un episcopo, o sea, dice, pero ambos son ¿qué? Siervos de Jesucristo. ¿A quiénes va dirigida esa epístola? A todos los santos en Cristo, o sea, a todos los discípulos, así se le llama el término santo, incluida a todos los discípulos, que están en donde, en Filipo, esta vez en la región de Filipo, en Asia Menor. Veíamos anteriormente en Antioquía, veíamos anteriormente en qué, en Éfeso, o sea que sí había, en cada iglesia se iba constituyendo una jerarquía en cuanto a cuestión, no de poder absoluto, sino en cuanto a cuestión de liderazgo. Eso es el término jerarquía que la Iglesia Católica la tiene presente en cuestión de liderazgo, en cuestión de servir a la grey, en cuestión de predicar, en cuestión de enseñar, en cuestión de cuidar a la iglesia de los lobos. Y dice, ahora, esa introducción dice también, aparte de todos los santos en general, dice con quién, y aquí hay una distinción, ¿entre quiénes? Con los obispos y los diáconos. A pie de página, dice aquí, Timoteo había ayudado a Pablo en la fundación de esta iglesia, santos, como dice en Romanos 1:7, obispo o pastor, vea, se nota en 1 Timoteo 3:1 y diácono también en 1 Timoteo 3:18. Tanto obispos como diáconos eran grupos reconocidos dentro de la iglesia de aquel entonces. O sea, eran reconocidos que unos eran obispos, que otros eran diáconos, que otros eran presbíteros, que otros eran apóstoles, que otros eran evangelistas, que otros eran maestros. O sea, que sí habían diferentes funciones, sí habían diferentes ministerios, pero aquí en Filipo, quienes mandaban inicialmente, mire, no son los diáconos en primer lugar, son primero obispos y después diáconos. En esa referencia que aparece de 1 Timoteo, dice acá, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, también en esta Biblia de estudio Riley, también dice el apóstol Pablo ya en una de sus cartas pastorales a Timoteo, como también la hizo a Tito, que ambos fueron también obispos y que también delegaron funciones con imposición de mano a los presbíteros, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, está diciéndole Pablo a Timoteo, si alguno anhela obispado como era Timoteo, buena obra desea. O sea, es algo bueno. ¿En cuanto a qué? En cuanto a servicio. No en cuanto a poder, no en cuanto a querer subyugar a los otros, no, en cuanto a lo que es ser un dirigente en la iglesia de Jesucristo. Ahora, esta explicación a pie de página de esta Biblia Estudio Rally me parece interesante porque resume en sí lo que eran los episcopos. En primer lugar dice obispos, oficio de supervisor, también descrito en el Nuevo Testamento como anciano en Tito 1, 5, 7, donde se intercambió los términos. ¿Ven? El anciano oficial principal, nótese, había un anciano oficial principal de la iglesia local, era llamado por el Espíritu Santo, como aparece en Hechos 20:28, que ya lo leímos, reconocido por los otros ancianos. O sea, habían unos que tenían más liderazgo que otros, esos eran los episcopos en relación a los presbíteros, como aparece en 1 Timoteo 4:14. Cualificada conforme en la lista de los requisitos que aparecen en este pasaje. Vamos a ver cuáles eran las cualidades o los deberes o las misiones. Su deber incluía gobernar. Mire bien que sí aparece el término gobernar. Y si usted gobierna es porque tiene alguien a cual está siendo gobernado. O sea, vuelvo a lo mismo, no es una iglesia anárquica, es una iglesia donde unos son gobernadores y otros son los que son gobernados, bajo la acción ¿qué? Del Espíritu Santo. Y aparece como referencia en la 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Dice también, pastorear al rebaño, Hechos 20:28 y 1 Pedro 5:2. Ser guardianes de la verdad, en Tito 1:9. Supervisor general de la obra, incluyendo también las finanzas, también una parte económica, monetaria, en cuanto a las ofrendas que se recibían, como aparece en el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 30. O sea que sí había quien lideraba, quien era un líder, quien gobernaba, quien dirigía, quien supervisaba, y otros eran también objeto de esa supervisión, de esa doctrina, de esas enseñanzas y demás. En esta Biblia, que me parece muy interesante, y es una Biblia evangélica, estamos hablando de alguien que fue el doctor Raleigh, es un doctor en teología en Sagradas Escrituras con especializaciones. Al final de esta Biblia, para que vean ustedes, no voy a sacar Biblia en físico, de la Biblia de Estudio Raleigh, dice en la página 1346 sobre lo que dice panorama de la historia de la iglesia. Dice también lo que fue la iglesia constituida después de lo que fue la generación después de los apóstoles. No es una Biblia católica, pero muy importante, dice entre los años del 96 al 150, habla, por ejemplo, dice, las epístolas de Clemente de Roma. O sea, este Clemente de Roma no es mencionado en los evangelios, ni en Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas paulinas, pero aquí dice Clemente era un obispo de Roma. O sea, no es ni Tito, no es ni Timoteo, no es ni Bernabé. Este obispo de Roma escribió una carta a quienes, a los corintios. Mire bien, desde Roma escribió una carta a los fieles cristianos en Corintios el año 96, Corinto en Asia Menor, para fomentar la unidad,
¿Contra qué? Contra las divisiones mediante la obediencia a los titulares de cargos eclesiásticos. O sea que exhorta a que esos discípulos tenían que someterse a una autoridad espiritual y también una autoridad de orden de liderazgo en la ciudad de Corinto. ¿Por qué es importante esto? Porque el mismo Agustín de Hipona decía que la división de los cristianos es el triunfo de Satanás. Siempre va a haber trigo y cizaña, como habíamos dicho. Sigue diciendo también, se opuso también a las primeras herejías, como eran los docetismos, el cual negaban la verdadera humanidad de Cristo y apremiaba la obediencia a los obispos. No, perdón, este es otro. Primero ese es Ignacio, ese es Clemente Romano, pero también dice algo muy importante, porque estoy hablando ya de episcopos que son ya extrabíblicos. El primero, Clemente Romano, en su carta a los Corintios, y también dice acá, en esta otra Biblia, otro personaje histórico que fue Ignacio de Antioquía. Este fue obispo en Antioquía, la sede de donde fueron también llamados cristianos en primer lugar. Dice, escribió también una carta a las iglesias de Asia, oponiéndose a los docetistas. Fueron 7 iglesias en su camino al martirio en Roma, hacia el año 106, un poquitico más, el cual negaba la verdadera humanidad de Cristo y apremiaba, que decía también Ignacio de Antioquía, apremiaba a la obediencia a quienes tenían que obedecer estos primeros cristianos, dice, a la obediencia de los obispos, de los ancianos y de los diáconos, gobernantes, o sea, quienes gobernaban. Primera mención de un orden de 3 vertientes. O sea que sí había una iglesia jerárquica, sí había una iglesia con diferentes cargos, con diferentes ministerios, con diferentes funciones, con diferentes responsabilidades. Y si vamos a seguir en la historia, van a haber otros obispos también que sucedieron progresivamente. ¿Por qué? Porque la asistencia del Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Por eso es que la Iglesia Católica a eso le llama que una sucesión apostólica de los mismos apóstoles, después con Matías, después con los 7 diáconos, después también con Bernabé, con el mismo Pablo, con los mismos presbíteros que ellos iban imponiendo manos en ayuno, con estos otros 2 minutos. ministerios, hasta llegar a la actualidad, con lo que hoy en día pues es la Iglesia Católica al mando, pues hablando del Papa en comunión con todos los obispos, con todos los presbíteros y con todos los diáconos. Siguiendo, como decía yo, eso está explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica, el mismo, eh, la misma disposición, como que era qué, era oración, ayuno e imposición de manos. Otra cosa muy interesante ya para finalizar, en esta Biblia de estudio que aparece acá, una Biblia evangélica, es que si nosotros vamos a lo que es la introducción a la carta a los hebreos, ya para finalizar, algo también muy interesante que a veces la gente no sabe y que lo dice acá este biblista, muchos biblistas están de acuerdo en esto, dice, autor incierto hacia el año 64, 68 después de Cristo, dice, muchos nombres se han sugerido en cuestión del autor de este libro anónimo, o sea, la epístola a los hebreos, pueden ser, dice, puede ser o Pablo, que se menciona en la Biblia, Bernabé, que también se menciona, Apolo, Silas, Aquila y Priscila, y también ¿qué? Clemente Romano. O sea que hay una posibilidad que la autoría de Hebreos haya sido este Clemente Romano, el mismo que nos nombramos anteriormente, el mismo que fue obispo en Roma, tercer sucesor del apóstol Pedro. Gracias, bendiciones, y con eso te hago mi última intervención. Perfecto, Guido. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa para saludar a todos los hermanos que se encuentran en este momento en vivo. Saludamos a Paquis Díaz, a Yeshua Cruz, José Luis Sayago, Sergio Pimentel, a mi Jacqueline Ferreira. Ok. Juan Rodríguez, Paquis Díaz, hola mi Paquis, Ani Jacqueline, Jorge Huerta, Carnalito, ok. John Alberto Chávez, Gabriel Romo, Juan Rodríguez, Enrique Marín, Dios te bendiga, ok. José Antonio Cáceres, Dios te bendiga, te estoy saludando. Santuario RIB, un abrazo, hombre. Vale, Francisco Antonio, Corazón de Odio. Uy, Dios mío, ese nombre.
Denis, Glenda, Iván Capetillo, Marina Peña, Efraín Juárez. Pues, ok, muy bien. Corazón de oro, corazón de oro, eso sí es otra cosa. Jair Bula, Germán Rivas, ok, Francisco Martínez, bueno, Sebastián Gómez, bienvenido, ok. Ana Beisa, hermanita, Dios te bendiga. Juan, bueno, ok, muy bien, hermanitos. Santos Amaya, Dios te bendiga. Gabriel Orlando Beltrán. Vanessa Peguero, Iván Hernández, Soldado Romano, Claudio Nis, Dios te bendiga. David Alanis, Ansiado. Ok. Carlos Enrique Díaz Mayorga, Juan Rodríguez, Germán Vázquez y Juan García, Sebastián Gómez. Dios te bendiga. Bueno, vamos a proseguir entonces con nuestra siguiente ronda, que es una ronda de conclusiones. Consta de 5 minutos. Cada uno tendrá 5 minutos. Y bueno, vamos a empezar las conclusiones con nuestro hermano, el pastor evangélico Braulio de la Torre. ¿Te encuentras listo? Ok, ya, vamos a esperar porque él advirtió que el equipo de él era un poco lento para activar el micrófono. Tengamos un poquito de paciencia. No pasa nada. Esperemos que se active. Y bueno, mientras tanto, pues espero que cada uno de ustedes haya tomado notas de los argumentos que se han esbozado de parte y parte hasta este momento. Muy bien, ahí vemos que ya. ¿Me escucha, Perfecto. Rory? Perfecto, pastor. Entonces, Sí, vamos a. sí. Usted me avisa cuando empieza. Listo. 5 ¿Ya puede empezar? minutos. Ya puede Sí. empezar, pastor. Bueno, Adelante. sí, muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es una salvedad con... Guido en un momento dijo que la jerarquía no producía, digamos, como una especie de dominio o monarquía. Entonces, cuando yo cité en esa línea de idea de pensamiento, cuando yo hablé de Inocencio III y del cardenal Richelieu, como se le pronuncia, lo hice para demostrar que, por ejemplo, estos dos personajes que son muy conocidos en la historia, ostentaron un poder muy grande y así lo usaron en determinado momento. Es decir, no estuve enfocado en ese momento en asuntos de tipo moral, sino más que todo de un poder, digamos, casi absolutista, y que en cierta manera, pues la historia así lo corrobora, ellos abusaron de ese poder religioso. Por eso fue que cité a Inocencio III y cité al cardenal Richelieu. Bueno, ya habiendo hecho esa salvedad, pues, me refería más al asunto de su poder exagerado y cómo lo utilizaron más que asuntos morales, porque iba más que todo en esa línea, que bueno, nosotros sabemos, lo que hemos leído, sabemos cómo es la historia eclesiástica también. Bueno, quiero hacer mi conclusión afirmando que hoy no vimos la aparición de una jerarquía dentro del cristianismo ni dentro de la iglesia cristiana. Esa jerarquía no asomó ni la pudimos observar dentro del tiempo que estamos aquí. Los términos griegos utilizados, tales como diáconos, episcopos y presbíteros, no significan, no indican jerarquía, ni indican un gobierno, ni un dominio de una persona sobre otras. Porque en las jerarquías, y eso hay que aceptarlo, en las jerarquías hay quienes mandan y quienes son los subalternos y quienes son los jefes.
Entre tanto que la palabra diácono primariamente nos indica toda clase de servicio. Y voy a hacer mi conclusión basándome en la significancia de la palabra episcopos. Semánticamente, ni episcopo, ni diácono, ni presbítero nos están hablando de una jerarquía. No nos están hablando absolutamente nada de eso. Más bien nos habla de una organización. Nos habla de la responsabilidad que ostentaban personas para cuidar y mantener la obra del Señor. Episcopos tiene como significancia supervisores o supervisor si es en singular. También indica superintendente y es el encargado, óigase bien, encargado de una iglesia. Nadie pudiera creer que por lo que significa la palabra episcopo se pudiera hablar de jerarca o se pudiera hablar de una jerarquía. Recuérdese, es importante también conocer la etimología y el origen y el uso contextual de los términos bíblicos, sobre todo los que se utilizaron en el original. Repito, supervisores, superintendencia, encargado de una iglesia según Strong. Guardián e inspector, así lo traduce Tiuyi. Entre tanto que Suazo, también un diccionario de griego, dice que el episcopo es un cuidador, uno que cuida, no uno que gobierna, ni uno que mantiene, ejerce jerarquía. Entre tanto que la palabra, gracias, un minuto. Entre tanto que la palabra presbítero, según Strong, significa anciano, que es la misma que utiliza para sí mismo Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1. Dice también Tiuyi que es un líder en la iglesia, no un jerarca, no indica jerarquía. Supervisores, lo traduce el diccionario positivo griego, Bain, no tiene nada que ver con un gobierno, nada que tiene que ver con jerarquía, sino con una organización, como Tito 1.5 lo dice, les digo Rodrigo, permita leerlo, y aquí está mi posición claramente sustentada. El motivo de haberte dejado en Creta, Jerusalén 76, fue para que acabaras de organizar, no jerarquizar, organizar lo que faltaba y establecer a presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. Presbíteros que iban a organizar, no a jerarquizar. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Kido. Bendiciones a ustedes y bendiciones a toda la audiencia. Perfecto, pastor, justo a tiempo. Muchísimas gracias. Y entonces es el turno de nuestro hermano Guido Rojas. Guido, ¿estás listo? Listo. Bueno, adelante. Bien, gracias Rodrigo, gracias al pastor Mario Latorre. Mi conclusión es la siguiente: el pastor hizo énfasis en el sentido de un poder absoluto en cuestión de que puede ser de dominio, y realmente yo lo reconocí. Por eso decía que hablaba del cesaropapismo en una época en la Iglesia Católica, en el cual los papas tenían también poder político y también a la vez poder religioso, pero eso no le legitima, eso no le quita legitimidad a la Iglesia como el cual Jesucristo la fundó y a lo que él quería, en que cada uno ocupara cargos diferentes y en que unos gobernaran y otros fueran gobernados, como lo expliqué anteriormente en todas las citas bíblicas que incluso en el mismo pueblo de Israel, en la primera alianza también pasó lo mismo. En tiempos de Jesucristo había un gran consejo que era el Sanedrín, 71 miembros, de ellos sabemos dos altos posiciones, Anás y Caifás, aunque eran completamente corruptos, eso no le quita la dignidad en la cual ellos tenían. Tan es así que cuando Caifás lo increpa a Jesucristo, que te dice, te conjuro por el Dios vivo que nos diga si eres el Hijo de Dios, Jesucristo le responde. O sea que eso no le quita legitimidad a esa misma jerarquía que había en el pueblo de Israel, porque también había sacerdotes que ministraban y habían levitas que les colaboraban en lo que era el servicio en el templo, y también en las sinagogas habían escribas que eran los maestros de la ley, y también habían rabinos y también habían fariseos. O sea, vemos también que en el Antiguo Testamento también habían diferentes funciones, diferentes finalidades, y también había una jerarquía y también había quien gobernaba, independientemente de las personas que eran perversas. No obstante, habían dos de ese consejo de Sanedrín que sacaron la cara por Jesucristo después, que fueron los que le pidieron el cuerpo a Pilato, que fue Nicodemo y José de Arimatea. Esa misma estructura lo vemos con las fallas que he visto, con luces y sombras, con santidad y pecado en la Iglesia Católica a través de todos los tiempos, en el Papa,
que es para nosotros un padre y pastor, desde Clemente Romano, como lo veíamos, están los cardenales, que es como ese gran senado que le ayuda al Papa en lo que es la gobernabilidad de la Iglesia Católica, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Finalizo también con la promesa que hizo Cristo al final del Evangelio de Mateo, en esta Biblia, que es la Biblia de las Américas, para demostrar de que tenemos la garantía que a pesar de todo eso, esa iglesia se ha mantenido a través de los siglos, con esas mismas disposiciones, con esas mismas jerarquías, porque tiene la asistencia del Espíritu Santo y la promesa de las palabras de nuestro divino Redentor, donde dice en Mateo capítulo 28, verso del 18 al 19, y acercándole Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me está dada en el cielo y en la tierra. O sea, no hay autoridad máxima de Jesucristo en el cielo y la tierra, solamente por encima del Padre. Y pues, dice Jesucristo, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esos discípulos veíamos que también había apóstoles, episcopos, presbíteros y diáconos. Dice también, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí, esta es la gran promesa con que yo termino mi exhortación. He aquí, dice Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con eso termino mi intervención. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias al pastor Brayo Latorre, a todas las personas que en este momento están conectadas, las que van a ver también este compartir canal del pastor Brayo Latorre, como en mi canal también que llama Videos Apologética Católica, y en mi grupo en Facebook, Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos. Gracias y bendiciones. Bueno, Guido, pues seguro no quieres agregar nada más. Todavía tienes tiempito. Bueno, sí, ya para, sí. Aló, aló. Apagaste el micrófono, Guido. Listo. Adelante. Sí, simplemente quería ya saliéndonos un poquitico de esto del pastor Braulio Latorre, ya que Rodrigo mencionó lo del canal del pastor Braulio Latorre. Tengo una invitación, es un honor para mí que me hace el pastor. Para la otra semana vamos a tener un espacio en el cual el pastor va a que a su público que le explique yo desde el punto de vista de la Iglesia Católica lo que es la transustanciación. Me parece muy interesante. Otro formato, simplemente va a dar ese espacio al pastor. Eso lo hace una persona que es culta, una persona que es educada, una persona como el nivel del pastor, que es capaz de abrir esos espacios en su canal. De pronto más adelante también a nuestro amigo Rodrigo, me imagino que el pastor Pablo Latorre lo invitará porque nos unen los tres. Yo sé que el pastor aprecia mucho a Rodrigo como también lo aprecio yo. Este compartirse es un poquito tarde porque nuestro hermano Rodrigo tenía unas actividades pendientes. Bueno, pero mire, aquí estamos los tres en este diálogo ameno, bonito, interesante, y también con el pastor Pablo Latorre vamos a tener de pronto un compartir más adelante, ya tal vez para agosto. De pronto vamos a ver si lo podemos hacer también en el canal de Rodrigo sobre otro tema que es sobre la maternidad divina de María. Eso a manera pues de información como anuncios de última hora con referente a nuestro amigo el pastor Pablo Latorre, y también agradecimiento a nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo. No es más, ya Rodrigo, gracias. Vale, Guido, muchísimas gracias, Pastor Braulio de la Torre. Si usted quiere dirigir una despedida final, tiene un minuto. Bien pueda, Pastor. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por su ecuanimidad, gracias por su objetividad, gracias por su imparcialidad. La verdad es que Rodrigo, en sus posiciones católicas, es una persona bastante radical, igual que lo soy yo en mi posición evangélica, y sobre todo nosotros estamos haciendo una refutación de la doctrina. Él hace refutación y yo también hago refutación, pero no somos enemigos y respetamos a las personas, aunque cada uno evidentemente defiende lo que cree, y así lo vamos a seguir haciendo. Yo pues aprovecho también, ya que, bueno, no sé si lo pudiera decir al aire, Rodrigo, referente a la invitación que yo le hice a usted. Claro que sí, Pastor, adelante. Bueno, Rodrigo, quedamos para el lunes. Vamos a tener un conversatorio, pero bajo el formato de diálogo directo. O sea, como conversan dos personas, no es una exposición, no es un debate, no son preguntas, simplemente tener un diálogo sobre
yo propuse sobre el término protestante, que conversemos sobre esa parte. Va a ser un programa, Rodrigo, que creo que va a tener máximo 45 minutos, que sabe usted que dicen los pedagogos, los expertos en epistemología, que es cuando el cerebro puede tener un mayor grado de atención. Vamos a tener 45 minutos, vamos a estar conversando, de pronto uno habla un poquito más, uno habla un poquito menos, no, eso aquí no importa, es que conversemos sobre y Guido, lo voy a invitar a un programa, pues mi canal es pequeño y no tiene todos los suscriptores y reproducciones, por ejemplo, que tiene Rodrigo, pero tengo un programa que se llama Posiciones y Opiniones, donde va a estar Guido invitado a hablar sobre la transubstanciación. Evidentemente yo no creo en esta posición, pero es interesante cuando una persona de primera mano oímos lo que dice el otro. No es que no, que yo lo leí, que tal persona escribió un libro y lo interpretó. No, yo quiero oír lo que diga Guido, lo que diga Rodrigo. El día martes tuve a un exponente mesiánico que habló de la tierra plana. Yo particularmente tengo otra posición, pero lo pudimos escuchar, no lo rebatimos, no lo atacamos. Él simplemente expuso, yo lo presenté, él habló y al final lo despedí y fue muy interesante. Se llama Posiciones y Opiniones, que no son las mías, pero podemos escuchar con respeto y con decencia lo que el otro tiene que decir. Y Rodrigo está invitado a un conversatorio, le puse conversando el término protestante. Vamos a estar hablando así como estamos hablando ahora, y ahí se va a medir nuestro grado de cristiandad, nuestro fruto en el Señor, y ahí vamos a poder medir cuál es nuestro grado de paciencia. Es decir, cuando estamos hablando el uno al otro, ambos con el micrófono abierto. No, tú hablas tantos minutos y no, uno habla, el otro conversa, ¿qué te parece? Y el término protestante va a ser ese aspecto. Y bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Guido. Excelente compartimiento el que hemos tenido en esta noche. Quiero que sepan ambos grupos evangélicos y católicos que Guido vino aquí a defender lo que ellos creen y lo defendió con pasión y lo defendió con sinceridad y lo defendió con corazón. Lo mismo he hecho yo. El hecho que seamos amigos y que nos respetemos, porque no somos enemigos, no somos enemigos. Jesucristo habló muchas veces excelentemente con personas de diferente idea a la que él tenía y lo hicieron con mucho respeto, pero ambos hemos defendido nuestra posición con amor, con pasión y sobre todo con gran sinceridad. Bendiciones, Guido, bendiciones, Rodrigo. Gracias, pastor, muchísimas gracias. Guido, ¿quieres agregar algo, hermanito? No, más que suficiente. Gracias, bendiciones. Bueno, entonces, pues no siendo más, hermanitos, que pasen feliz resto de noche. Los que van a ver este debate en diferido, bueno, todos tomen apunte, nota, pongan todos los argumentos en oración y que el Señor le pueda mostrar y guiarla a la verdad completa. Bueno, no siendo más, les deseo feliz noche a cada uno de ustedes y que viva Cristo Rey. Bye, bye.